Bienvenida a Invierte con Mar, el podcast para mujeres que quieren tomar el control de su dinero, invertir con inteligencia y construir su libertad financiera. Encontrarás tips, hacks e historias de éxito y fracaso de mujeres como tú y como yo que lograron construir una vida extraordinaria, porque la mejor inversión siempre eres tú. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Invierte con Mar. Hoy estoy súper contenta, es un día extraordinario además, y bueno, tengo conmigo a una invitada muy especial que es Luisa Sotelo. Ella pues es ingeniero civil, es experta en construcción de ciudad, en levantamiento de capital, en inversiones en bienes raíces, y bueno, hoy pues vamos a platicar de lo que más nos gusta hablar aquí en Invierte con Mar, que es sobre el dinero y la relación que tenemos con el dinero y pues muchos otros temas que vayan saliendo ahí en el chismecito. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, ya había estado, sí. Entonces creo que siempre vamos creciendo, cambiando y eso nos enriquece cada vez más. Yo creo que tiene como un año que estuviste aquí. Sí, justo un año, hace un año, justo las primeras veces que nos conocimos. Ajá. Fue como una de las primeras acercamientos y ahora ya con mucho más contexto, muchísimo más cercanas y demás, creo que va a salir algo increíble. Sí, hablamos de... algo de... Hablamos de negocios espirituales. Negocios espirituales, claro, justo. Cómo el tema también espiritual tiene mucho que ver con los resultados que tenemos allá afuera. Sí, porque compartimos, bueno, Lu y yo compartimos esta parte de que nos gusta el tema espiritual, el tema de energía, el tema de, pues, cómo te relacionas también con las personas a través de la energía. Y precisamente, pues, vamos a hablar de la energía del dinero y qué onda. ¿Qué es para ti el dinero, Lu? Para mí es energía, como tú lo habías mencionado, y creo que las dos estamos en la misma sintonía. Y para mí es un medio para encontrar otros fines. Es una herramienta que nos permite lograr resultados, lograr objetivos, lograr metas. Es un estado de ánimo. Por ejemplo, no me gusta mucho pensar en la energía tal cual, sino como en el tema de la abundancia. Uh-huh. Es una manera de ser o es un estado de ser. El estar en abundancia, el pensar en abundancia y evidentemente uno de esos elementos o factores es el dinero. Oye, pero por ejemplo, ¿cómo puede una persona que está batallando para comer pensar en abundancia? Es bien complicado y son momentos en los cuales pues no puedes pensar fácilmente y no pensaría uno, no, pero es que no puedo tomar decisiones. Pero todo radica, y justo la otra vez que estábamos en una conferencia que estábamos dando tú y yo, me decía una chava, lo que pasa es que me dicen y me aconsejan que cuando salga, por ejemplo, sea prudente y no muestre mucho porque hay una inseguridad, porque hay situaciones por fuera, porque hay muchas circunstancias. Y que entonces, no muestre que tiene recursos, que tiene, exactamente, que no muestre sus recursos, que no muestre, o sea, como que te manejas desde un lugar distinto. Y yo le decía, las circunstancias son las mismas, no vamos a cambiar que haya una inseguridad afuera, no vamos a cambiar que sí, si bien tenemos indicadores que nos indican o que nos dicen que tenemos que tener mucha más precaución, la manera en la cual tú solucionas las cosas es distinta, porque si te pones desde el lugar del miedo, desde el lugar de él, va a pasar algo, me va a pasar algo, allá afuera es peligroso, las circunstancias me pueden violentar, pueden robarme, etcétera, o te pones desde un lugar de voy a ser precavida, voy a ser segura, me gusta estar en un espacio seguro, tomes tus medidas precauciones, pero desde una apropiación tuya y desde un cuidado hacia tu persona. Es muy distinto y la manera en que acciones es distinto. Pasa igual con el dinero. Tenemos que comer al día siguiente y probablemente no tenemos las condiciones para poder saber si mañana vamos a comer o no. Lo puedes hacer desde un nivel de escasez, de decir, híjole, lo que me alcance no me va a alcanzar, esto no va a ser posible, no sé, desde el miedo, desde la frustración, desde el sentimiento de carencia, de ausencia, de inseguridad, o lo puedes hacer desde confianza y decir, bueno, pues esto es lo que hay. Al final del día vamos a hacer lo que esté en mis manos para poder resolver, tomar acción. O sea, eso es súper importante. No estamos en un pensamiento donde todo nos deba de caer del cielo de Dios y que proveerá. Dios proveerá y que como... O sea, sí, pero... Ajá, o sea, es un gran paso, la mentalidad es un gran paso, pero desde un lugar de, bueno, pues estamos haciendo lo necesario para que entonces se resuelva. Y mañana tendrá sus propias tribulaciones y sus propias problemáticas, pero el día de hoy hago lo que tengo que hacer desde un lugar de seguridad, de confianza. Hasta el mismo cortisol y el organismo con menos estrés toma mejores decisiones. Entonces, hasta es una decisión de salud y de toma
real de decisiones en el momento. Toma estratégica. Toma estratégica. Fíjate exacto. que para mí el dinero es mi amigo. Yo siempre digo. Eso nos encanta. El dinero es mi amigo y trato de verlo así o no trato, lo veo así, porque el dinero siempre está cuando lo necesito y cuando no lo necesito también está. Entonces creo que la amistad también funciona de esa manera, o la amistad es real, ¿verdad? Sí. Y es un medio. Estábamos en un evento de Fuck Up Nights donde te invitan a hablar del cómo la regaste, ¿verdad? Y una persona decía, que el dinero no es importante. Quiero decirles que el dinero no es importante. Y casi cerró su speech diciendo que el dinero era importante. Y yo así quería pararme como el de Eugenio Derbez, si te ubicas. ¿Cómo decía? No me acuerdo, pero decía, alto. O sea, oye, espérame, o sea, vamos a modificarle tantito, porque claro que el dinero es importante, pregúntale a una persona, o sea, tú estás hablando desde tu privilegio y desde que claro que ya tienes dinero y te sientes seguro para decir que el dinero ya no importa. Y se me vino otra cosa a la cabeza, que yo creo que por eso los hombres cuando ya sienten a la mujer segura dicen, ya, no es importante. Porque la sienten segura, ¿no? Entonces pasa lo mismo, creo, con el dinero. Y no es así. O sea, el dinero claro que súper importa y le tenemos que dar pues la importancia y ¿cómo se dice? El valor que tiene, porque es lo que te permite tener esa seguridad, ese bienestar, el saber que tu familia está protegida, que tienes para darle comer a tu familia, que tienes para crecer tu negocio y para avanzar en la vida, porque pues el dinero no da la felicidad, pero pues ¿cómo ayuda? Claro, no es lo mismo llorar en un bocho que llorar en París, ¿no? Sí. O sea, todos vamos a tener problemáticas, el punto es desde qué lugar lo quieres resolver. Y no se diga en tema de salud, ¿no? Hemos tenido todas experiencias donde el dinero es un medio que nos permite llevarlo de manera distinta. Y justo, yo pienso también que el dinero es como una relación y me gusta pensar como si fuera una persona. ¿Qué harías si fuera tu mejor amiga? Como bien lo dices, ¿cómo la tratarías? ¿Cómo cuidarías de ella? ¿Cómo le preguntarías si está bien o está mal? ¿Cómo estarías para ella cuando ella lo necesita? Para que ella esté contigo cuando tú lo necesitas. ¿Cómo sería tu trato? ¿Qué le dirías? ¿Cómo hablarías con ella? Todas esas cosas como si fuera una persona es tu relación con el dinero. Tú, hablas, por ejemplo, ahorita de salud. Tienes ahí una historia que es la que te llevó a, creo, darle la importancia o entender por qué es importante tener libertad financiera o construir un patrimonio, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que cada vez, y también en el tema de género, ¿no? Usualmente nos volvemos feministas, usualmente nos volvemos de alguna causa cuando lo vivimos en carne propia y le vemos el sentido de poder hacer una diferencia. Entonces, yo tuve hace unos 8 años ya murió uno de mis hermanos, somos 3, y para no hacerlo un poco larga, porque es una historia bastante dolorosa y larga, el punto es que cuando estamos en una situación complicada de médicos, una situación donde tenemos que tomar decisiones, a mi hermano lo ingresamos en el hospital, mi hermano falleció de fibrosis, de influenza, que es un poco el tema del pulmón, en este momento que antes de que pasara la pandemia, cuando era apenas como estas enfermedades raras. La pandemia de influenza, de la H1N1. pandemia de COVID, ajá, exactamente, pasó esa pandemia. Entonces, pues mi hermano lo ingresamos en el hospital y no teníamos como la mayor parte de la población en México, que eso es un dato súper importante, el tema un seguro de vida. Cada vez más, y creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Ni de vida, ni de gastos ni médicos de gastos mayores. médicos, por supuesto. Es un tema cultural, creo. Es un tema cultural. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Sí. Han habido muchos números que se han modificado, pero antes menos. Entonces, nosotros teníamos el seguro, tenemos constructoras en Guadalajara, teníamos en ese momento en Guadalajara constructoras, entonces lo teníamos dado de alta en el Seguro Social, que era pues el que normalmente das de alta cuando estás trabajando en una empresa, cuando tienes empresas más y demás. Entonces, lo metimos a un privado porque dijimos, esto no va a ser tan grave. Las cuentas empezaron a crecer. Lo metí yo al tema y a lo mejor esto lo voy a decir, pero así pasa en México. Lo metí al Seguro Social porque era el que teníamos y justo una persona en el Seguro Social me dijo, si lo dejas aquí, tu hermano va a morir. Entonces, cuando tienes una disyuntiva y una toma de decisión así de fuerte, cuando estás hablando de vida, no importa, y ahí es un tema también importante, das todo lo que tengas por una posibilidad de vida. Entonces, lo cambiamos a otro privado y mientras, yo creo que en el trance fuimos 3 hospitales diferentes y las cuentas iban creciendo. Claro. O sea, son cuentas que son exponenciales. Cada día nos costaba 50,000 pesos, 80,000 pesos y total que llegamos a una deuda impagable, a una deuda de esas deudas que dices,
no puedes dormir, que no te dejan ni cerrar los ojos. Y una de las cosas que en ese momento me salvaron y por lo cual estoy aquí, por lo cual me dedico a esto y por lo cual mi corazón está en esto, es que teníamos propiedades. Y nos enseñaron, y justo eso es lo que siempre también lo menciono, nos enseñaron los bienes son para remediar los males, ¿no? Sí. Y eso nos dice. Pues así tal cual, puse todas mis propiedades en la mesa con los médicos y les dije, pues aquí está, pero dame la posibilidad de vida. Firmo lo que sea, firmé inclusive temas legales que no son, no eran legales, o sea, pagarés con unos intereses enormes porque en ese momento toma las decisiones cegadamente. Con el corazón, o sea, con el estómago, totalmente, con ya lo que sea. Totalmente, y yo no recibí un acompañamiento, que eso es bien importante. Hay lugares que ya cada vez más hay acompañamientos, después de COVID hay muchas más asociaciones que te puedes acercar, pero en ese momento era yo, fungía como líder de mi familia, con propiedades en la mano, tomando decisiones de vida de millones y firmando lo que me dijeran que tenía que firmar, yo lo firmaba. Entonces, bueno, el haber tenido propiedades, para no ser un poco más largo, el haber tenido propiedades me cambió la jugada. Me hizo poder acceder a lugares que no accedería normalmente, me hizo poder tomar decisiones desde un lugar en libertad. Es decir, el dinero no era problema porque al final pues podía perder todo, pero tenía la posibilidad de tomar decisiones de vida. Entonces, eso es lo que me llevó a decir, híjole, si no lo hubiera tenido, no que el resultado hubiera sido diferente, ¿eh? Al final, Dios hay un camino, quien cree en Dios pues puede haber un destino, sino la manera en que transitas esos procesos es bien diferente. Entonces, ahí me di cuenta y dije, híjole, fui privilegiada, sin duda. Después de eso aprendí y conocí una gran mentora que me enseñó cómo más bien utilizar esos bienes para que cuando me encontrara en situaciones así, porque la vida es la vida, o sea, la vida no te va a preguntar si ya estás listo para la siguiente prueba o no, sino te la va a mandar. Entonces aquí la capacidad de nosotros de poder aprender y decir cómo juega el dinero. Yo ya en ese momento me di cuenta que el dinero era súper relevante y súper importante y que las propiedades lo eran todo para mí en ese momento. O el camino. ¿Cómo hacía que cuando me volviera a pasar una circunstancia así, pudiera tener información diferente para que pudiera vivirlo de manera diferente? Entonces la vida me puso una mentora que me enseñó a cómo juega el dinero, cómo juegan los bienes raíces, que aparte pues me dedico a la construcción, entonces es como mi tema, y cómo poderlo vivir desde un lugar diferente a través del tiempo. Entonces, bueno, eso me encantó. No, súper bien, y porque además lo acabas de decir, o sea, es un juego. Es un juego. Y tú vas tomando decisiones y decisiones y viendo cuáles son tus estrategias que vas utilizando a lo largo del juego. Sin embargo, creo que cuando tomas decisiones, pues viene de un lugar desde tus creencias, desde cómo fuiste criado por tus papás, por lo que veías en ese momento en la televisión, que antes, bueno, estaba muy normalizado, pues todos veíamos la televisión, tu entorno. Y que eso influye, sabemos que hay como un proceso de creencias, crean emociones, las emociones crean pues, decisiones, acciones y bueno, el resultado, ¿no? Entonces que hay como este caminito que se forma al vivir o al tomar una decisión. ¿Cuál crees que sean como que las creencias que te llevan a ser exitoso en temas de dinero y temas de la vida? Bueno, temas de dinero o a ser pues, un fracasado. Totalmente. Y yo creo, me gusta mucho un psicólogo que es Alfonso Ruiz Soto, que tiene la semiología de la vida cotidiana, que no lo he visto, véanlo, la verdad es que sí cambia la vida. Y me gusta mucho una palabra, porque a veces decimos, bueno, hay que sanar nuestras heridas, o hay que sanar nuestras creencias, o hay que sanar, ¿no? Pero ¿qué significa sanar? Y luego decimos, bueno, ¿sanar qué significa? ¿Y cómo sano? ¿Y cómo sé que ya está sano o no está sano? ¿O cómo mido? Y él dice una palabra que me encanta que es resignificar. Okay. Y resignificar es cambiarle el significado. Somos seres que tenemos símbolos para todo. Es decir, yo me he visto de negro porque eso significa algo para mí. Tengo estos anillos porque significa algo para mí. Me gusta hacer lo que hago, hacemos todo lo que hacemos, hablamos como hablamos porque significan algo para nosotros. Ya sea que nos hayan enseñado en nuestra casa, ya sea que lo hayamos aprendido de papá, mamá, de los hermanos, de los círculos sociales, etc. Entonces, el poder resignificar eso, y tiene que ver con esas creencias, es primero identificar
¿qué creencias tenemos? Es decir, ¿cuáles son los significados y símbolos que le damos al dinero? Y ahí me gusta mucho irnos hasta atrás y preguntar, por ejemplo, a ti, Mar, ¿cuáles son estas creencias o qué nos decían acerca del dinero en nuestra infancia? Yo, fíjate que me lo he preguntado muchas veces. Sí. La verdad no sé, pero yo le decía yo a mi mamá ese día, yo nunca sentí que, porque ella a veces menciona como que había momentos de dificultad en mi vida, bueno, en nuestra familia, ¿no? Y yo le decía, es que yo nunca me di cuenta. O sea, yo para mí siempre hubo lo que yo quisiera, siempre hubo juguetes. Si yo quería, hubo un muñeco que me recuerdo que se llama el Pipo Gestitos, que era de estos primeros muñecos que se empezaban como a mover y entonces hablaba y se movía los ojitos y así, ¿no? Entonces, pues siempre estuvo ahí. Si yo quería ese muñeco, mi papá hacía hasta lo imposible por lograr conseguir ese muñeco, ¿no? Hace poco fue el Día del Niño y mi mamá le quiso comprar como muchos juguetes a Ana Vila y le llenamos la cajuela de juguetes. Y justo a mí así me hicieron también un Reyes Magos. Me acuerdo que mi mamá tenía un trineo y me llenó así un saco de Santa Claus de juguetes. Entonces, yo nunca sentí como que hubiera una necesidad o que no estuviéramos pasando por un buen momento. Y creo que, no, pero tampoco crecí sintiéndome, es que mi familia tiene dinero. O sea, nunca fue como algo importante. Sin embargo, es algo que estaba. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una amiguita en la primaria que era súper pobrecita porque su mamá, o sea, su papá mató a su mamá y a ella la cuidaban sus abuelitos, súper viejitos, vivían en una casa muy humilde y estaba en el colegio donde yo estudiaba porque las monjitas pues la habían becado. Entonces yo todos los días me la llevaba a mi casa a comer y a jugar, y aparte soy una hija única, entonces pues, se ocupaba con quién jugar. Una hermanita. Ajá, pero para mí no era como que, tú no tienes dinero, yo sí. A ver, yo lo sabía, pero para mí era, pues yo te comparto. O sea, vente, y si a ella le gustaba una muñeca, pues aquí está la muñeca, aunque fuera mi favorita, yo se la daba. Entonces, no te puedo decir específicamente como que con qué creencias crecí, pero sí sé que crecí en abundancia o crecí en que me enseñaron que había abundancia. Mi familia son 4 hermanos, los hermanos de mi papá, y todos tenían básicamente el mismo sueldo, siempre. Se pagaban por semana y que básicamente todos tenían el mismo sueldo en la empresa. Sin embargo, mis primas, si tú les preguntas, su historia es completamente diferente. Su historia es que a nosotras no nos llegaba Santa Claus porque pues mi papá estaba ahorrando para construir mi casa. Y yo un día estábamos discutiendo porque tenemos ciertos problemas familiares y yo le dije, güey, pues no te llegaba Santa Claus porque tu papá es un culero, porque mi papá también construyó su casa y a mi casa siempre llegó Santa Claus. Sí, claro. ¿No? Entonces fue decisión de tu papá, no fue porque no tuviera para pagarlo. Y luego también, por ejemplo, a los huevos les escribían el nombre. O sea, vivíamos juntas estudiando y les ponían a cada huevo que compraban el nombre para que yo no los tomara. No, claro. Güey, no necesitaba. O sea, cada quien tenía su despensa, pero es como... Ahí está diciendo algo súper grave, ¿no? Una vez hasta una jícama, güey, le pusieron el nombre, te lo juro. Sí, sí. Y tiene que ver cómo nos enseñaron. Sí, entonces yo digo, ¿cómo es posible que teniendo el mismo nivel económico... Claro, conversación. Ajá, la conversación es totalmente diferente. Totalmente, la conversación es diferente. Y aparte, aunque a lo mejor no lo tenemos muy claro, como tú dices, no tengo una frase que realmente me acuerde que me dicen, pero sí nos dicen una narrativa sin decirnos. Por ejemplo, puedo pensar, para ti el dinero era accesible, o sea, era algo accesible. No tenías ni que pensarlo, no tenías ni que decir si había o no había, sino estaba accesible la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. Entonces, bueno, esas narrativas y esas conversaciones definen lo que hacemos. Nos dicen que de los 0 a los 7 años se define nuestra personalidad, lo que vamos a hacer, cómo vamos a pensar y la relación que tenemos con el mundo, cómo definimos el mundo. Por eso en temas de terapia y de enseñanza o crianza son la edad más importante. Pues en esa edad sin duda vas a tener una narrativa que nos enseñan del dinero. El dinero es accesible, el dinero está ahí todo el tiempo, no lo necesito ni pedir, ni necesito... O sea, está ahí, es como si alguien está presente. No sentiste su ausencia, por ejemplo, ¿no? En tu casa. Y el tema es poder identificar esto
porque podemos a través del tiempo y con las herramientas nuevas y trayéndolo un poquito a lo que me preguntabas, ¿qué conversaciones queremos resignificar? Por ejemplo, a mí sí lo que sí me decían es lávate las manos porque tienes dinero, porque agarraste dinero. Entonces, al final del día es algo muy, muy inocente que pudiéramos decir, bueno, pues al final pues tiene bichos. Claro, tiene un chorro de cosas que hay un estudio que dice que el celular tiene más bichos que el dinero. Sí, que la taza del baño también. Que la taza del baño, totalmente. Hay un ejercicio cuando hacemos temas de entrenamiento donde agarramos un billete y lamemos el billete, o sea, nos lo metemos a la boca o a la moneda. Porque aparte son bichos que no te van a matar, ¿no? Evidentemente no hay que hacerlo en casa ni demás, ni es algo recomendado. Ni es una recomendación. Sí, es una recomendación. Pero justo estas conversaciones de el dinero es sucio, porque lo que viene atrás, a lo mejor inocentemente decimos, bueno, lávate las manos porque está sucio, pero la conversación que viene atrás es el dinero es sucio. Porque sí, lo que se queda es la narrativa, exactamente. Si no, no tendrías que lavarte las manos. Y entonces vas creciendo y entonces tomas decisiones de no, bueno, el dinero es sucio y entonces voy a tratar de utilizar o de lo normal o no agarro mucho dinero o no agarro dinero sucio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tus comportamientos, como bien dices, en este círculo de la acción, pues se definen sobre eso. Entonces, para poder cambiar esas narrativas y como yo lo hice ¿qué conversaciones primero tengo? Identificar cuáles son esas que a mí me definen como persona y que me definen la relación del dinero. Si tú me dices, a ver, describe la relación con tu amiga, yo te pudiera decir mi relación con mi mejor amiga. Así, describe tu relación con el dinero desde el corazón. ¿Qué quieres cambiar? Y entonces buscas estos nuevas narrativas sobre el apalancamiento. Tenemos un juego que se llama el Cash Flow, que lo jugamos entre las dos, que es, ¿a poco no es súper evidente? Porque puedes ver ahí cómo juegas el dinero, cómo tomas las decisiones sobre el dinero. Y entonces una vez que identificas eso, tomas estas nuevas estrategias, nuevas conversaciones sobre el dinero, que el dinero sirve para, que el dinero lo puedes utilizar para. A mí me gusta mucho ayudar. Y antes nos decía, ¿no? Pues la gente que es buena, prefiere ser bueno que ser millonario, porque la gente millonaria es mala, ¿no? Sí. Entonces, pero no nos damos cuenta y cambiar esta narrativa es, mientras más recurso tengas, más puedes ayudar. Más puedes ayudar. Claro. Entonces, imagínate, y la iglesia nos enseña mucho voto de escasez. Sí, bueno, la iglesia y la 4T sí, nos enseñan esto. No sé si aquí podíamos decirlo, pero justo ese tema, de escasez. Ajá. Sí, de vivir humildemente. Exacto. Y si eres pobre, eres buena persona. Claro. Y creo que no, y hay pobres bien cabrones. Por supuesto, por supuesto. Así como hay ricos cabrones, hay pobres cabrones. Claro. Y también hablamos de la delincuencia, por ejemplo. Decíamos, no, bueno, los pobres son más honestos, la honestidad y demás. A ver, yo quisiera ya ver que haya personas que tienen necesidad de comer, si realmente no van a robar por una necesidad de comer y una necesidad de subsistencia. Entonces, también es un tema de poder proveer y de poder, si tienes el recurso, las herramientas y el capital, vas a poder ayudar a más personas. ¿Sabes qué? Ahorita se me vino a la mente, yo siempre veía a mi papá. Mis papás siempre trabajaron, o sea, es decir, había dinero, no es superabundancia, ¿verdad? Pero había, o sea, es decir, ahí estaba, como dices. Claro. Mis papás siempre trabajaron los dos. Mis papás los dos son abogados, pero yo siempre veía a mi papá leyendo sus libros de derecho. Okay. O sea, él no leyó, yo leo novelas y pendejada y media. Él leía, todo lo que leía eran libros de derecho. Y entonces yo siempre lo veía en la noche subrayando sus libros de derecho. Entonces, no sé si sea como que ahí entendí que el amor hacia lo que haces es importante y también ver a mi mamá, o sea, mi mamá, por ejemplo, no le gustaba litigar. Esto de que pues vas y me llevas los casos así, mi mamá se metió al Poder Judicial y a ella es lo que le gustaba, o sea, ambos tenían sus dos ramas diferentes del derecho, ella trabajaba en el Poder Judicial y él litigaba y yo veía como que los dos tenían pasión por lo que hacían y les gustaba lo que hacían. Entonces, a lo mejor también de ahí puede ser otra creencia de, oye, yo voy a trabajar en donde yo me sienta cómoda y en lo que me guste. Claro. Y así generar dinero. Totalmente. Y no mucha gente lo hace desde ese lugar y a veces vemos que las personas resisten los lugares donde trabajan o mientras estoy generando, o trabajo porque pues tengo que ganar dinero y que tengo que ganar recurso, ¿no? Y es bien importante y ahí hay una metodología padrísima y que yo lo descubrí
en mucho entrenamiento y mucha capacitación, tus talentos. ¿Para qué eres bueno? Sí. Cuando tú sepas para qué eres bueno, y a veces decimos, bueno, pues yo soy buena para, por ejemplo, a mí me gusta tocar el piano. Pues eso es lo que te gusta. Pero no significa que seas bueno. Eres pésimo tocando el piano, te gusta, por supuesto que sí está padre, pero no te dediques a eso, hermano, porque si te dedicas a tocar el piano y no tienes el talento, y el talento es esto para lo que somos naturales. Hay cosas para las cuales nosotros naturalmente pues nacemos para, por ejemplo, Michael Phelps. Tú ubicas a Michael Phelps, que es un nadador, un atleta que ha ganado miles de medallas, creo que es uno de los que ha ganado más medallas a su edad y en su categoría. Y tú dijeras, bueno, pues es un chorro de entrenamiento, ¿no? Yo me imagino que ha de entrenar 8 horas diarias, una alimentación súper estricta y demás, pero físicamente Michael Phelps tiene la caja torácica o tiene el pecho más grande de lo normal. Entonces, más allá de ser un tema de aptitudes que desarrollas y de habilidades que desarrollas, es un tema de que vienes naturalmente predispuesto para eso. Sí. Entonces, oye, y creo que no nos detenemos muchas veces a vernos o a conocernos y a saber cuáles son los talentos que tenemos. Total. Y como lo vemos natural, por ejemplo, a mí me decían, oye Luisa, pero es que cobra por lo que haces. Y como para mí es natural, o sea, a mí se me hace muy fácil. Yo digo, güey, pues para la gente debe de ser natural, ¿no? O sea, ¿cómo voy a cobrar algo para lo cual para mí ni siquiera requiere un esfuerzo? Sí. ¿No? Y entonces esta percepción, como la identificamos y no nos vemos, como bien dices tú, no hay este tema de poder verte y saber pues tus talentos, para qué eres bueno y demás, pues no lo tomamos en cuenta. Entonces, bueno, una de las primeras cosas para poder vivir desde un lugar pleno y como tú dices, desde la pasión, porque dentro de esta metodología al final llega la pasión. Llega la pasión y llega el propósito de vida. Entonces, cuando tú sabes para qué eres bueno, y a veces hay un ejercicio que es, si tú no identificas y dices, pues es que no puedo ver, pregúntale a la gente que está cercana a ti. Pregúntale a 5 personas que están cercanas a ti, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué tú crees que cuando yo hago las cosas, la magia sucede? Sí, súper sí. Lo hice yo cuando empecé a hacer mi marca personal. Tuve una chica que me ayudó, Judith, y ella me puso a hacer ese ejercicio. O sea, fueron infinidad de preguntas para saber en qué era buena, qué pensaba además la gente de mí, cómo me percibía, para entonces ya ella y juntas como que crear pues la marca personal. Totalmente. Por ejemplo, a mí me pasó, o me pasa todavía, estoy resignificando esa creencia en el de vender. O sea, yo antes decía, güey, claro que no voy a vender, o sea, me choca vender, bye, ¿no? Y pues empecé a leer este libro de Vendes o Vendes y todo el tiempo estamos vendiendo y además me di cuenta que soy buenísima vendiendo. Claro. O sea, mucha gente que he comentado, no, es que a mí no me gusta vender y después platicamos de algo y algo recomiendo o algo digo y me dice, no, que no eres buena para vender, no manches, ¿no? Claro. Hace poquito una amiga también, la estaba yo convenciendo de ser mamá y me dice, güey, pues no que no sabes vender, no mames, ya casi voy a... la idea. Casi voy ahorita a ver a mi esposo. Sí, claro, pero a lo mejor la palabra y ahí es como nos volvemos nuestros mejores aliados. A mí me gusta pensar que yo soy mi mejor amiga, ¿no? Entonces, como si me saliera de mí y dijera, y si tú fueras a dar un consejo, ¿qué consejo te darías? Entonces, por ejemplo, en ese tema de vender es, si nosotros nos salimos de nosotros y decimos, güey, pues cámbiale la palabra, a lo mejor vender tiene una connotación que no te gusta porque hay ciertas características, a lo mejor yo me imagino cuando digo vender, a los que van puerta por puerta. Claro, todo el mundo. Exacto, de canvaseo y demás, y digo, no. Pero si nosotros cambiamos eso y le ponemos una referencia diferente, por ejemplo, Slim, por ejemplo, alguien que admires, alguien que sea muy elocuente en su manera de hablar, alguien que pueda persuadirte, que pueda inspirarte y demás, y le cambias el significado y entonces, pero cambiárselo de manera consciente, o sea, no es decir, ay, sí, claro, ya entiendo. No, es decir, realmente cuando vuelvas a ese pensamiento, esto es de repetición. Es decir, la resignificación tiene que ver con la repetición. Tiene que ver con que hagas una cosa y luego la vuelvas a hacer y la vuelvas a hacer y la vuelvas a hacer hasta que se convierte ese patrón mental en un hábito. Entonces,
O para bien o para mal. Para bien o para te mal. puedes crear realidades que no son ciertas. Totalmente, o para bien o para mal. Y ahí es estar súper presente de tus pensamientos. Y como yo les digo, a mí me gusta salirme de mí, decir, a ver, ¿qué está pensando? ¿Qué estás pasando? O sea, ¿por qué piensas esto? ¿Qué está sucediendo? Y en ese momento frenar, en ese momento parar y darle el significado distinto. A mí me gusta mucho Joe Dispenza, ¿no? Y tenemos una amiga en común que es Blanquita, que se fue a ver a Joe Dispenza. Y empecé cada vez a investigar más sobre Joe Dispenza. Y hay una meditación que dice, para. Viene el pensamiento, para. Y cuando tú realmente te sales y dices, para. Y le das el nuevo significado y así repetidamente. Porque, a ver, el pensamiento siempre va a llegar. Siempre. Yo lo acabo de decir a una coach, el pensamiento siempre va a llegar. Velo y di gracias, adiós. Totalmente. Y ya, resignifica. Siempre va a llegar. Sí, claro. Simplemente es tu obligación resignificar. Y, por ejemplo, aquí yo voy a meter un tema ético en el tema de las ventas. Yo, por ejemplo, hoy sé que no es que esté, o sea, sí estoy vendiendo, pero estoy acompañando a la persona y estoy ayudándola y llevándola a un mejor espacio, a un mayor bienestar. Y si yo sé que a esa persona le va a funcionar, adelante. Claro. Si sé que no le va a funcionar, soy suficientemente ética para decirle, ¿sabes qué? No. Claro. O sea, no puedo ayudarte y no puedo. Y ya, pero no sobre este tema del vendedor de puerta en puerta que a fuerza quiere vender, sino a veces te funciona, no te funciona lo que yo estoy promoviendo, adelante. Claro. Y le puedes poner el tema desde la inspiración, desde el acompañamiento, desde la consultoría. A mí me gusta, también, yo creo que muchas personas en México tenemos el tema de las ventas porque pues no sé de dónde viene, no sé de dónde viene que empezamos a no dignificar esta profesión, pero bueno, yo me acuerdo que mi mamá en mi casa me decía, bueno, gracias a Dios mi mamá ya no está, si no ahí la estaría balconeando, pero mi mamá me decía, eres hija de ingeniero, pórtate como hija de ingeniero. Y entonces, en mi casa nunca nos enseñaron a vender, era como de, no, a ver, tienes profesión. No puedes vender, eso es déjaselo para las personas que no tienen una profesión, que no tienen posibilidades, que no tienen opciones. Entonces, pues imagínate, eres hija de ingeniero, entonces te tenías que comportar pues como alguien, como si fuera el rey. Oye, además tú ni siquiera sabías, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace la hija de ingeniero? O sea, y entonces, ¿cómo me debo portar? No me debo de jugar, no debo de sentarme así, o qué debo de hacer, ¿no? Entonces, bueno, en este tema de resignificar, me gusta a mí pensar que es un acompañamiento, que es me gusta mucho ayudar. Entonces, si yo ya sé que mi talento son las personas, si yo ya sé que me gusta ayudar, entonces resignifico el tema de las ventas para decir que yo acompaño a las personas de llegar de un lugar a otro lugar, desde un lugar de poder ver su máximo potencial. Y eso me súper engancha. Y entonces yo solita digo, claro, yo soy eso, sí quiero ser eso. Y entonces todos los días me levanto y digo, soy eso, y quiero ser eso, y quiero ayudar a las personas. Y trabajas para eso. Y quiero trabajar para eso. Y claro que me lo apropio. Y oye, ¿tienes una cita de ventas o con clientes? Sí, no, tengo una cita para poder y me lo voy resignificando todo el tiempo hasta que se vuelva un hábito y se vuelva un estilo de vida. Sí, totalmente. Y además, bueno, lo platicábamos hace poco, el tema del propósito y el tema del cielo y el infierno, ¿no? Ándale, sí, justo. Entonces, que hablábamos, nosotras pues nos movemos en un círculo de mujeres que siempre es, tú tienes que ser tu mejor versión, puedes hacerlo mejor, ¿qué estás haciendo? No estás perdiendo el tiempo, no platiques de tonterías, a ver qué siguiente negocio vamos a hacer. Y está chingón. Sí, está chingón, pero también es una exigencia constante, ¿no? Que además nos gusta, pero que también te lleva a veces a un nivel de estrés bien cañón, porque además lo escuché en un podcast también con Carla Berman y decía, nos empezamos a comparar, no manches, es que fulanita ya está haciendo esto y ya logró esto y esto, y entonces te empieza a comparar con ciertos referentes y entonces te genera más estrés. Total. Pero pues hay 10,000 millones de personas en el mundo, o sea, ¿por qué te estás comparando con esa persona? O sea, compárate contra ti misma. Hace un año yo no habría punto de comparación a la persona que soy hoy o a lo que he logrado hoy. Sin embargo, hoy yo digo, güey, es que no, me falta un chingo por lograr, o sea, yo quiero ir más rápido. Totalmente. Pero ¿y si siempre estamos buscando esa zanahoria? O sea, está bien padrísimo tener la zanahoria. Y eso nos va a hacer despertarnos todas las mañanas y decir, claro que quiero llegar a ese lugar, que para mí es mi mejor versión, que para mí quiero impactar desde este lugar. Pero si todo el tiempo estamos en esta necesidad de estar
en tu máximo potencial, buscando lo mejor, buscando esta exigencia. Aparte de que el cortisol se nos sube horrible porque vivimos en supervivencia todo el tiempo en más. Y en esta ansiedad, a mí me da ansiedad, entonces conozco bastante el sentimiento que es esto. Pues nos perdemos del aquí y el ahora, nos perdemos de poder estar en presencia y disfrutar lo que es. Antes, sin duda, y tengo ahí diagnosticado el TDA sin el H. Y ¿Cuál es la diferencia? El H es de hiperactividad. Ah, sí, no. Ajá, sí, no. Eso ya me pasó, ya no. Ya estoy en una edad adulta, ya es diferente. Entonces, pero sí en este tema de todas las demás características. Pero cuando estamos en este tema de poder vivir desde ese lugar de la supervivencia, del cortisol, siempre es, hay más que hacer, siempre es más resultados, siempre es más acción. Pues, aparte de que te decía, nos perdemos del aquí y el ahora. A mí me gusta pensar, y después de este descubrimiento, de este diagnóstico y demás, que es perfecto como estamos. Es decir, lo que necesitas vivir en este momento es perfecto lo que necesitas vivir en este momento. Y entonces te mantienes en vivir la máxima experiencia de la experiencia. Te entregas a la experiencia. Si ahorita es este podcast, me entrego a vivir la máxima expresión de esta experiencia. Y no significa que pudimos haber hecho mejor, que no pudimos haber hecho mejor. En cualquier circunstancia no significa siempre va a haber una mejora continua, pero no significa vivir desde el lugar de tengo que ser esta máxima versión. O pude haber. O tengo que lograr este cuerpo increíble, o tengo que llegar a esta sanación. Tenemos ahorita una necesidad increíble de la sanación, o un rush de poder sanar y de sanar todo el tiempo. No. Tenemos toda la información que necesitamos para vivir la vida que tenemos. Entonces, siempre hay que mejorar, vuelvo a repetir, esto no quita la zanahoria que nos hace levantarnos todos los días, pero nos hace vivir en plenitud y en que así como eres, si eres enojona, si eres desesperada, si eres ansiosa, así como eres, es perfecto para vivir la experiencia que en este momento requiere el espacio de ti. Entonces, totalmente. Me encanta vivir desde ese lugar. Puede ser como que ve por la zanahoria, pero pues detente a ver las florecitas, detente a desayunar, detente a disfrutar de tu familia, porque pues sí, el tiempo pasa y hay como una reflexión, no sé qué sea, de que imagínate tu yo de 80 años y que viera tu momento de ahorita, ¿qué te diría? O sea, te diría, deja de preocuparte por tonterías. Totalmente. O sea, eso es X, hay algo mayor, algo más importante, ¿no? O sea, y creo que sí nos diría eso, ¿no? Porque creo que a esa edad ya te das cuenta de lo valioso o qué es lo valioso en la vida, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo. Ya vi, sí. Entonces, me gustaría que dieras como una reflexión final a todas esas mujeres que nos ven y que tienen temas con el dinero. Escucho súper seguido pues es que no me rinde. Muchas también lo platicamos ahorita, son madres solteras y entonces lo digo en experiencia personal, o sea, es entre o soy mamá o trabajo o me cuido yo y esta parte pues de cómo podemos utilizar el dinero más eficientemente o qué pasaría o qué les dirías a ellas en referencia al dinero. Uno es el dinero, la mayor parte de las problemáticas de dinero tiene que ver con creencias. Si no estás teniendo los resultados allá afuera que quieres, si no estás teniendo el recurso o el tema financiero que quieres, haz un freno, haz una parada y tiene que ver con, en mi experiencia y bajo lo que yo me funciona, es con tus creencias. Entonces es parar y decir, ¿qué está pasando? ¿Desde qué lugar estoy consiguiendo el dinero? ¿Desde qué lugar estoy buscando el dinero? ¿Cuál es mi conversación ahora sobre el dinero? ¿Y desde qué lugar tomo las decisiones? Y el 20-30% son estrategias y herramientas. Entonces, una es, haz una parada, haz una resignificación que tú quieres del dinero, haz esta conversación que quieres con el dinero y llévatela como si le hablaras todos los días. Esta conversación, tal cual, como si fuera una descripción. Quiero construir esta relación desde este lugar. Y 2, júntate con las personas que tienen los resultados que tú tienes, que tú quieres, eso es importantísimo. Es decir, quieres tener una libertad financiera de qué número de ceros, búscate ese mentor, búscate ese espacio, vincúlate con esas personas y acércate a las herramientas técnicas. Nosotros damos temas de educación financiera, damos temas de inversión, de estrategias de inversión, ver cómo cambiamos estas narrativas sobre el dinero. Acércate a esas estrategias que te permitan de manera real tomar decisiones distintas. Y actuar, sí. Y actuar.
Entonces, pues bueno, invitarlos a esto que está mencionando Luisa. Uno, pues al acompañamiento de coaching financiero, que es 1 a 1, y también estas jugadas que estamos haciendo jugando el juego del dinero, que es el cash flow de Robert Kiyosaki, que de verdad hemos tenido ya varias experiencias y todos se quedan con un abrir de ojos y unas ganas de continuar aprendiendo y de crear el patrimonio y de crear un capital y jugar el juego del dinero en la vida real, ¿no? Entonces vamos a tener una jugada próximamente, les voy a pasar las fechas porque no sé cuándo salga esto, pero la próxima jugada es el 22 de mayo, pero si no, vamos a tener jugadas constantes y la verdad es una experiencia que cambia la vida en pues 2 horas. Y en 2 horas te voy a decir algo, ni siquiera vas a aprender mucho del juego o no lo vas a entender, pero te va a abrir el panorama del dinero en la vida y de la construcción de capital. Pues muchísimas gracias, totalmente. Ok, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y no olviden compartir y suscribirse. Bye. Bye. Si encontraste este episodio útil, entretenido o aprendiste algo, no olvides suscribirte y darle me gusta.